Hola, en esta oportunidad vamos a hacer un breve repaso sobre este tema de la unidad 7, los medios de comunicación y la política. El documento de estudio está disponible en la plataforma Moodle de nuestra asignatura. Para comenzar, es necesario definir qué son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tales como la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión, las redes sociales, incluso la Internet, tienen un papel fundamental en el sistema público de la comunicación de los dos últimos siglos. En nuestras sociedades, los medios de comunicación masiva tienen una capacidad indiscutible para producir la realidad social. Este proceso de construcción de la realidad social depende de las prácticas productivas del periodismo. Los medios de comunicación son considerados instituciones socialmente legitimadas para producir y difundir los hechos sociales en forma de noticia. No obstante, no puede definirse solamente a los medios de comunicación como constructores de la realidad, sin tener en cuenta la interacción que estos realizan con la audiencia, pues la construcción social de la realidad es un proceso de producción, de circulación y de reconocimientos de discursos, es decir, de los sentidos. Este producto del proceso de construcción de la realidad es lo que conocemos como la noticia o el discurso periodístico. Si analizamos la evolución histórica de la comunicación, el surgimiento de cada uno de los más medias no ha significado la sustitución de los anteriores, sino más bien una permanente adaptación de cada uno de ellos a las nuevas condiciones del sistema comunicativo, lo cual nos lleva a pensar que estaría sucediendo lo mismo con los antiguos medios de comunicación ante la influencia que tienen las nuevas redes telemáticas como la Internet, las redes sociales. Como por ejemplo la prensa escrita logró superar las crisis que generó la aparición de la radio y la televisión. Podríamos decir que la prensa, pero especialmente el sector audiovisual, ha experimentado una gran transformación como consecuencia o producto de la aparición de las nuevas tecnologías. La televisión ha producido importantes mejoras en la producción de cámaras, en la calidad de esas reproducciones, aparatos receptores y videos, en la transmisión de tipo satelital o por cable, coaxil, determinando múltiples efectos, muchos de ellos aún imposibles de evaluar, tales como la multiplicación de los canales, la mundialización de la difusión, la interactividad y en general una sensación de instantaneidad y de globalización, esa sensación de compartir información al mismo tiempo con una sensación también de proximidad y de construcción de identidades. Para ejemplificar esta capacidad de construcción de la realidad social que poseen los medios de comunicación, nos vamos a referir al caso de la desaparición de una familia en noviembre del 2009, la familia Pomar. A partir de esta desaparición, la prensa construyó 6 grandes hipótesis que incluso condicionaron la investigación policial. De todas estas, las más difundidas fueron aquellas que espectacularizaban esta desaparición y por lo tanto aquellas que tenían que ver con la teoría de un accidente, por ejemplo, fue una de las menos investigadas. Autores como Fairclough, Meyer o Wodak piensan que al examinar el lenguaje de los medios de comunicación de masas, los medios constituyen una sede del poder, de la pugna de la política y uno de los ámbitos en el que el lenguaje es, en apariencia, transparente. Esto quiere decir que muchas veces las instituciones mediáticas, los medios de comunicación, pretenden que son neutrales, debido a que constituyen un espacio para el discurso político. Estas nos quieren hacer creer que reflejan desinteresadamente el estado neutral de las cosas y que no ocultan las percepciones y los argumentos de quienes son la noticia. Desde una teoría crítica nos preguntamos, ¿qué son los medios de comunicación? Bueno, estos son entendidos como aparatos de difusión de masas, es decir, como un conjunto de instituciones e instrumentos culturales
que son capaces de producir, distribuir e inculcar la ideología que detenta una clase, generalmente la dominante, sobre otra. También desde esta perspectiva podemos decir que los medios de comunicación tienen un papel productivo, el cual está abocado a la construcción de la agenda pública, a la construcción de los escenarios sociales y políticos, la instalación de ciertos debates y a la legitimación o no de determinados temas y también personas. La radio, la televisión, la prensa poseen un importante o notable poder en diferentes campos, como es la cultura, el conocimiento, la política, la información. Sin embargo, hay una tendencia a poner en duda esta exclusividad de los medios de comunicación, si se quiere, clásicos, en la producción, o sea, en este papel productivo que se les asigna. ¿Por qué se realiza este cuestionamiento? Bueno, porque no son los únicos que tienen capacidad de producir un acontecimiento, de producir una noticia. En este sentido existen múltiples influencias de las redes sociales o de los medios alternativos, especialmente aquellos que están vinculados con la distribución de la información a partir de las nuevas tecnologías para que la información circule, tales como Twitter, Facebook, foros de opinión, entre muchos que están apareciendo cada día. Esta noción de la construcción social, tal como la define Berger y Luhmann, se sitúa más bien al nivel de la vida cotidiana, en la que se da un proceso de institucionalización de prácticas y de roles. Este proceso es al mismo tiempo socialmente determinado e intersubjetivamente construido. Esto nos va a llevar a caracterizar a la actividad periodística como un rol que está socialmente legitimado para producir las construcciones de la realidad que no son públicamente relevantes. Entonces cabe preguntarnos, ¿quiénes participan activamente en la construcción de la realidad que se visualiza en los medios de comunicación? Bueno, generalmente a los periodistas suele atribuírseles la capacidad de recoger acontecimientos, temas importantes e atribuirles sentido. El uso cotidiano de los medios de comunicación ha forjado esta legitimidad que periodistas tienen como transmisores de la realidad social con importancia o con relevancia pública. Este rol suele verse autolegitimado particularmente por la propia práctica que tienen los y las periodistas en los medios de comunicación. Existen por lo menos dos posiciones teóricas para comprender la actividad periodística. La primera se basa en la labor periodística como una mera mediación entre lo que sucede en la realidad y el público destinatario de los mensajes periodísticos. Y desde esta mirada vamos a suponer que los y las periodistas asumen una posición neutral y objetiva. Pero por otro lado hay otra posición que entiende que la labor periodística es una actividad que tiene connotación política, que está basado en el supuesto de que las noticias son una narración, ¿no? Un relato construido, que puede ser recortado, revisado desde un posicionamiento político e ideológico. En este sentido, la noticia se constituye en un hecho político en sí, y el debate sobre la objetividad en y de los medios de comunicación aparece desde este momento como una distinción entre el periodismo, que es de corte informativo, y otro más bien interpretativo. Ahora nos surge una nueva pregunta. ¿En qué lugar se vinculan la política y los medios? Bueno, en un reciente artículo del sociólogo Manuel Mora y Araujo, nos señala que la política ha cambiado tal vez al mismo ritmo que los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues no mucho tiempo atrás, la política se organizaba a través de los partidos y era en estos espacios en los cuales surgían referentes, candidatos y candidatas que gestionaban la comunicación política según su presencia territorial. Muchas personas pertenecían efectivo simbólicamente a un partido y por lo tanto su voto estaba definido por estas lealtades partidarias o hacia un referente.
Pero lo que sucede hoy con los medios de comunicación y con la política mediatizada es que como son más inestables por el surgimiento de los medios interactivos, nos conduce a una política sin partido y los medios como un escenario que es cambiante a partir del control remoto, del mouse de la computadora o el táctil de nuestro celular. En este contexto de relaciones cambiantes y múltiples interacciones en los que se produce la comunicación política, Dominic Walton la caracteriza como un espacio en el que se intercambian los discursos que son contradictorios de tres actores sociales que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre la política. Y estos son los políticos, los periodistas y las periodistas y la opinión pública. Esta última suele ser expresada y medida a través de sondeos de opinión, aunque no es la única manera. Aquí voy a realizar un breve paréntesis para referirme a qué entiende Habermas por opinión pública. Esta tiene que ver con las tareas de crítica y de control que el público de la ciudadanía de un Estado ejerce de manera informal y también de manera formal en las elecciones periódicas frente al dominio estatalmente organizado. Tiene características muy específicas porque es un espacio público que se desprende del ámbito de nuestra vida social en la cual se puede construir esta opinión pública. Esta está abierta a toda la ciudadanía. En este espacio la ciudadanía se reúne y concierta libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestarse y publicar libremente su opinión. También requiere de ciertos medios precisos de transferencia e influencia, periódicos, revistas, radio, televisión, hoy se les agregan las redes sociales. Y este es un espacio público, político, y es importante destacarlo porque hay que distinguirlo de otros espacios como puede ser el literario, cuando las discusiones públicas tienen que ver con objetos que dependen de la praxis del Estado. En definitiva, la opinión pública puede ser entendida como la expresión de la generalidad empírica de los distintos puntos de vista y de las opiniones de muchas personas. En Habermas, este concepto tiene una relación interdependiente con el espacio público, pues en este surge la opinión pública, y si bien la opinión pública puede ser manipulada, incluso deformada, sin embargo constituye como un eje de cohesión social de la construcción, legitimación o deslegitimación política. La comunicación política se nos revela como un escenario en el cual se producen múltiples intercambios de argumentos, de pensamientos, de pasiones. Estas construcciones imaginarias generan las representaciones de la política, a partir de las cuales las personas que están llamadas a elegir pueden tomar esas decisiones. Es un escenario, mejor dicho, que permite la confrontación de diferentes tipos de discursos políticos que son característicos. La ideología y la acción es la lógica que prima para los políticos, la lógica de la información para periodistas y la comunicación para la opinión pública. El carácter, si se quiere, antagónico de cada uno de estos tres discursos resulta del hecho de que no tienen la misma relación con la legitimidad, la política y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que para los políticos la legitimidad resulta de la elección que realiza la ciudadanía. La política es su razón de ser, con una desconfianza hacia los acontecimientos y una preferencia o una apuesta por las ideologías que organizan, digamos, la realidad social. La comunicación se asimila como una estrategia atravesada por la convicción para lograr la adhesión de los demás, ya sean políticos, políticas, periodistas e incluso el electorado. Por otro lado, para los periodistas o las periodistas, la legitimidad está vinculada con la transmisión de información objetiva y tiene una categoría evidentemente mucho más frágil, puesto que se trata de un valor, por cierto fundamental, pero que es deformable y que permite que se relaten los acontecimientos y se ejerza cierto derecho de crítica.
Para la opinión pública, la cual suele ser representada a partir de los sondeos de opinión, la legitimidad es de orden más bien científico y técnico. El objetivo es reflejar lo mejor posible una realidad que no tiene una existencia objetiva sino a través de la elaboración que se hace de ella. Para la política constituye la principal causa de su éxito por la anticipación que a veces brinda acerca de las conductas electorales. La comunicación política tiene una característica fundamental, el cual nos indica que no es un espacio cerrado, sino que está abierto a la comunidad, en el cual cada uno de las actores habla de manera permanente en dos niveles. El primero está conformado por los pares y el otro por la opinión pública. Este doble nivel de orientación es una necesidad comunicacional que es para evitar que exista un diálogo en el cual no se escuche. Los políticos se conmueven ante la acción, la opinión pública ante la jerarquía de los temas y de las preocupaciones que no obedecen ni al ritmo de la política ni al ritmo de los medios de comunicación, los cuales se conmueven y se preocupan por la difusión de los acontecimientos. En tal sentido, la comunicación política es un espacio que no es solamente de intercambio, sino también un espacio de confrontación de lógicas y de preocupaciones que son diferentes. Para los políticos, la opinión pública muchas veces suele reducirse a cómo les va en los sondeos de opinión, sobre todo en el periodo electoral, con el objeto de saber, ¿no?, por anticipado cuál podría ser el posible resultado. Para periodistas, la opinión pública es más bien un concepto, una realidad, una especie de acompañante invisible al cual se dirigen constantemente y en el cual se basan para dialogar y oponerse a lo que dice la política. Para los institutos de sondeos o las encuestadoras de opinión pública son la imagen fiel, la fotografía de la realidad, pero que no tiene una existencia porque es una construcción que, por lo tanto, suele desempeñar un papel importante en nuestras democracias. En el escenario de la comunicación política, las relaciones entre diferentes actores y sus discursos se ejercen complejos procesos de mutua interdependencia e influencia. En este sentido decimos que si bien la política colonizó de alguna manera el espacio de los medios de comunicación, a la política también se le van a imponer determinadas reglas de juego, de funcionamiento, las cuales no son de la política, sino de los medios de comunicación. Es decir, los medios van a exigir a los personajes políticos que se asuman como tal, que se asuman como personajes con las reglas de la ficción y de la actuación. En nuestra sociedad, el espacio de la comunicación política se realiza en una especie de mesa redonda televisada que está matizada por sondeos de opinión o por las intervenciones que se producen en las redes sociales, a las cuales también están inscritos los políticos y los medios, dejándose atrás esta vieja discusión política que solo, ¿no?, se desarrollaba en los partidos, en el territorio y en la plaza pública. Hasta acá este tema, es un breve repaso y nos vemos en el siguiente.